La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Mira, hoy en La verdad en 30 minutos quiero hablar de algo que estuvimos charlando con varias personas. Y me preguntaron qué papel juega la cueva de Adulam en la Biblia o en la vida de David. ¿Qué es lo que ocurría ahí en ese lugar? ¿Qué fue lo portentoso que pasó? Y sabe, para mí la cueva de Adulam es el lugar donde se forman los valientes. No tenía nada de extraordinario, era una simple cueva donde más de una vez el rey David, huyendo de Saúl, fue a esconderse. Porque de eso se trataba. Cuando empezaron los celos, porque David mató a sus 10.000 y Saúl a sus 1.000, cuando empezó la persecución de ese supuesto hombre que lo eligió el pueblo y que el Espíritu Santo descendió, pero que él mismo perdió el Espíritu Santo por haber hecho lo que no tenía que hacer, por ponerse en el lugar de Samuel, que tenía que ofrecer sacrificio, y lo hizo él porque es creerse algo más de lo que era. Eso es lo malo dentro de los ministerios. Si Dios te dio un ministerio, sos eso, más de eso no sos. No es que sos diácono, evangelista, pastor, apóstol, tesorero, portero. No, esa es una mentira más grande que una casa. El diablo te mintió. Muchos se creen que tienen 2 o 3 ministerios. Mira, con ser cristiano te tenés que conformar y ser un buen cristiano. Porque al fin y al cabo los que van a entrar al cielo son los cristianos, no los títulos. Andá sabiéndolo. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Escuche bien, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y ahí empieza el relato extraordinario. Esto está en 1 Samuel capítulo 22, verso 1 y 2. Dice, y se juntaron con él todos, miren los que fueron, todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, qué extraordinario, ¿no? El relato te dice que Saúl, cuando fue rey de Israel y quiso formar su ejército, el primer ejército que iba a tener la nación de Israel a través de un rey, eligió a los mejores, a los más diestros, a los más hábiles, a los que sabían que podían ser grandes guerreros, y a estos ejemplares los rechazó. Habrá sido muy triste, ¿no? Porque querés ser parte del primer ejército y de pronto el rey te rechaza por algo tan insignificante como que estar afligido, como estar endeudado, o como que estés en amargura de espíritu, o lo que fuera. Sin embargo, ese ejército que formó el rey Saúl sirvió en parte y en parte no sirvió. Porque cuando aquí David huyó y se fue a esconder a la cueva de Adulam, ya Saúl había sido desechado. Y sabían que Dios había escogido a David. Sabían que la unción estaba sobre el rey David, que el Espíritu Santo había pasado directamente a aquel que Dios había escogido y ya no eran los hombres. Muchas veces dicen que Dios es el que quita y pone reyes, sí, reyes, pero no presidente, porque nosotros vivimos en gobierno democrático, los elegimos nosotros, no lo elige Dios. Por eso es que muchas veces hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios, a las cuales nosotros como cristianos tenemos que oponernos. Claro, nosotros que somos valientes, no los cobardes. Y dice así, la tarde era gris, el polvo del desierto se alzaba lentamente con el viento. El sol tímidamente se despedía poco a poco diciendo adiós a otro día sin sentido. Aquella gloria del pasado, aquella hazaña, aquella fama de momento, se había derretido con el tiempo. Y en su recuerdo parecía solo un cuento. Era la soledad y la locura su única compañera de infortunios. La cobardía, su única aliada contra el rey que con fiereza venía contra él.
Hoy ya no era más aquel valiente que otrora en otro tiempo con coraje había dado muerte al gigante e insolente filisteo. No había más que hacer que protegerse en aquellos escondrijos del desierto y como si no hubiera sido suficiente de miseria, un grupo de endeudados, amargados y afligidos se presentaba de improviso a ofrecerle de su ayuda y patrocinio. Imagínate en la condición que estaba, huyendo, escondido, triste, acordándose de las gloriosas batallas ganadas por el rey David, por haber matado al gigante. Y de pronto aparecen las personas menos esperadas, porque eran las que menos esperaban que aparecieran para poder estar ahí y cooperar con él o ofrecerse. Sin embargo, esas personas sabían discernir quién tenía el Espíritu de Dios y quién no lo tenía. Sabían discernir quién Dios iba a usar para la gloria de su nombre y a quién Dios no iba a usar. Eso es algo que la gente perdió. Perdió el discernimiento de saber quién es el hombre de Dios. Perdió el discernimiento de ver a aquel que el Espíritu Santo usa de verdad y aquel que es un chanta y vive de vos y te miente y te engaña y te roba. David se encontraba en un momento crítico de su vida. La fama y la gloria habían encendido y avivado el fuego más intenso de la envidia de Saúl. Exiliado en el desierto, medroso y escondido por lugares pavorosos, se encontraba a sí mismo, solo y perseguido. Allí es donde encuentra aquella cueva de proezas y aventuras llamada la cueva de Adulam. Y allí es donde aquellos hombres le acompañan en su andanza. Hombres de los peores de la tierra, hombres sin bondades ni virtudes, pero hombres que al fin fueron los fieles y valientes de David. David pasó la prueba que Dios le había enviado para entrenarlo en su llamado, llegando a ser nombrado rey sobre todo Israel, pero aquellos hombres que antes eran inútiles, hoy eran la fuerza del imperio del Señor. ¿Sabes? Yo admiro eso de David en esta oportunidad. Cometió errores, cometió pecado, todo lo que a usted se le dé la gana. Pero admiro cómo, a pesar de él estar mal, de estar huyendo, de estar escondiéndose, a pesar de sus miserias, esas personas con todas esas necesidades y en esas condiciones, pudieron discernir que había algo en David que lo hacía diferente y que solamente ese algo que era el Espíritu Santo podía ayudarlos a cambiar a ellos también. ¿Sabe? David no le predicó la secta davidiana. David no le dijo, bueno, ahora a partir de ahora, viste, tienen que defender mi ministerio, vamos a defender, vamos a poner un cartelito afuera en la cueva de Adullam, ministerio del rey David, defendamos a David, todo lo que diga David es santo, y todo lo que digan los demás no sirve, defiéndanme a mí porque yo soy David, ojo, David nunca hizo eso, nunca le interesó, ni siquiera que lo nombraran. Qué diferencia, ¿no? Un hombre de Dios a los que hoy tenemos, que son más nombrados los hombres y las cosas que hacen que lo que Jesucristo puede hacer en las vidas de las personas. Qué vergüenza cuando se antepone tu nombre en lugar de decir que toda la gloria es para Dios y que vos ni figurés, porque vos a Dios no te tiene que interesar si figurás o no figurás. Y es horrible cuando dicen la iglesia del pastor tal, de fulano tal. La iglesia no es de ningún hombre, es de Cristo. Pero hoy dicen, ay, sí, yo pertenezco a la iglesia del pastor Juan, del pastor Manuel, del pastor... No, que murió por tu alma, ese pastor, derramó su sangre en la cruz, no fue pecador, tiene poder. Es una vergüenza lo que dicen, y más cuando dicen mi pastor. O sea, Jesucristo no tiene nada que ver con la vida de ellos, el hombre tiene que ver en la vida de ellos. Y estos hombres, ¿no? De los peores de la tierra, sin bondades ni virtudes, pero hombres al fin, David tuvo que trabajar en ellos para sacarlo de esa condición, para sacarlos de sus miserias mentales, de sus situaciones, de sus conflictos, de sus depresiones, para sacarlos de sus decepciones de que no pudieron ser parte del ejército de la nación de Israel, del Saúl. Pero me imagino que muy dentro de ellos sí figuraban y sentían que podían ser parte del ejército más glorioso, que no era el de Saúl, sino que iba a ser el del rey David. Ellos tenían claro algo. A Saúl lo eligió el hombre, el pueblo lo eligió, pero a David lo había elegido Dios, y Dios no se podía equivocar. Y eso sigue siendo así. Cuando Dios escoge a alguien para hacer algo, Dios nunca se va a equivocar.
Pero como este chanta que vimos en lo que hemos pasado del programa, ¿no? Ese extracto que pasamos, Dios no lo llamó. Hay miles de llamados pastores que Dios nunca los llamó, ministros, Dios no los llamó. Se pusieron ellos o lo pusieron los supuestos ministerios de hombres porque los dirigen hombres. Y ahí ve las consecuencias. Mienten, engañan, roban, adulteran, fornican, hacen de todo, viven una vida paralela a un supuesto ministerio que tiene. Y ya se les hace costumbre, tanto vivir en pecado como hacerse de los hombres de Dios. Pero vuelvo a lo mismo. Tenemos millones de ignorantes bíblicos que no saben quién es el Espíritu Santo y que no pueden discernir que te están mintiendo. Millones tenemos en todo el mundo. Porque si no, no existirían tanto ministerio falso de supuestos hombres que no son hombres de Dios para nada. Que ayer eran simples pastores que estaban sirviendo a Dios y hoy se creen apóstoles, profetas, se creen querubines, serafines, arcángeles, se creen el reino, ya se creen los reinos del cielo. Ya. Un día estos van a bajar a Dios del trono y se van a sentar ellos. Volvemos. Hombres de los peores de la tierra, hombres sin bondades ni virtudes, pero hombres que al fin fueron los fieles y valientes de David. David pasó la prueba que Dios le había enviado para entrenarlo en su llamado, llegando a ser nombrado rey sobre todo Israel. Pero aquellos hombres que antes eran inútiles, hoy eran la fuerza del imperio del Señor. La fidelidad naciendo en los traidores, la valentía en los cobardes, coraje en los enclenques, la utopía reemplazada por un sueño, el sueño imposible llamado a la existencia y el conjunto de hambrientos alcanzados en un sucio aposento de aquella cueva de Adulam, la cueva del portento, esa cueva símbolo de persecución y sufrimiento, fue matriz y vientre de aquellos grandes y valientes, aquellos que fueron parte de la gloria venidera, llamados los valientes de David, Primera de Crónicas 11:10 al 47. ¿Sabe? A veces Dios nos forja en los lugares que nosotros menos pensamos y en las condiciones que menos creemos. En esta oportunidad fue en la persecución y en el sufrimiento. ¿Sabe? La persecución y el sufrimiento sirven para hombres que se van a convertir en guerreros de Dios, para mujeres que se van a convertir en mujeres de Dios. Siempre va a orar para bien. Romanos 8:28 nunca se equivoca cuando dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Escuchen los endeudados, oigan los afligidos, presten atención los amargados, entren a la cueva de Adulam, la cueva de la prueba, la cueva de la pena, la cueva del quebranto, no obstante asimismo la cueva del milagro, la fuente de victoria, y que vengan sobre usted el espíritu de poder, valor y dominio propio, y conviértase en los futuros valientes del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Dios no necesita muchas cosas para cambiar una vida y para convertir tanto a hombres y mujeres en personas que pueden arrebatar las almas perdidas en esta tierra para el reino de los cielos. Dios no necesita mucho para que vos y yo seamos convertidos de corazón. Necesita que lo busquemos. Necesita que lo busquemos. Desde Génesis y Apocalipsis, Dios es el que busca al hombre. El hombre nunca buscó a Dios, pero es Dios buscando, llamando, golpeando, valiéndose de los problemas, de las dificultades para que el hombre pueda mirar para arriba y pueda encontrarlo. Bueno, Dios necesita una sola cosa de nosotros, que le busquemos y que creamos que hay un Dios grande, poderoso, que no es el Dios que nos predican los predicadores, porque muchos predicadores predican un Cristo que no conocen, predican un Dios que no conocen, predican un Cristo antibíblico. Con el solo hecho de pedir dinero en el nombre de Jesús ya es un Cristo antibíblico, no tiene nada que ver con la Biblia. Cuando todo se relacione con el dinero, con la fama, con la vanagloria, con la vanidad, con que yo tengo un cuadrado más grande que vos y tengo pantalla, no tiene nada que ver con el cristianismo. Eso no es cristianismo, eso es catolicismo romano disfrazado de cristianismo. Eso es lo que han hecho a lo largo de toda la vida. Mentirte, ir agregando cosas para ir adaptándose a este mundo, para ir atrayendo a los cristianos mundanos y tibios y no a los espirituales. ¿Sabe? Un hombre que conoce a Dios no va a perder tiempo en un cuadrado donde solamente te entretienen. No va a perder el tiempo donde están una hora cantando supuestas canciones cristianas que no tienen nada de cristianismo, que no exaltan a Jesucristo. Muchos no están convertidos de corazón, muchos están perdidos porque pierden su tiempo y no quieren buscar a Dios. Hoy tenemos toda una franja de jóvenes que podrían haber sido jóvenes para un futuro mejor para el cristianismo si Cristo no viene antes. Pero en lugar de entretenerlos, los tenemos que enseñar la verdad.
Hace poco en un evento de jóvenes que me invitaron, que estuve ahí presenciando qué es lo que hacían, observé cómo los entretenían en parte. Solo 3 participantes, solo 3 congregaciones que vinieron a ese evento, le hicieron la palabra a los jóvenes, trataron de explicarla lo mejor posible sin perder la línea y cantaron canciones bíblicas. 3. Los demás eran todo pupeadas y ni siquiera tenían Biblias. Ni siquiera tuvieron la gentileza de ir a un evento con un saco y una camisa y un pantalón de vestir. Fueron como los zaparrastrosos que son en su vida, con remeras que por poco decían Iron Man o un satanismo de cuarta y decían que eran cristianos. Yo lo hubiera sacado patada de la puerta de la congregación, no entraban si fuera yo el que organizaba todo eso. Pero cuando le hablé de David, y le hablé casualmente no de la cueva en realidad, le hablé cuando David tuvo problemas, que vinieron los amalecitas y se llevaron a toda su familia. Cuando invadieron Singlad. Y cuando se llevaron la familia, cuando destruyeron todo, y cuando no se sabía si iba a volver a recuperarlo o no. Les hablé de ese momento crítico que va a existir en la vida de todo cristiano. Porque se viene un momento crítico en la vida del cristiano. Y si vos veas con tu vida cristiana, cuando ese momento crítico llegue, te vas a encontrar solo, sin nadie, y te vas a volver al mundo. O vas a decir, Dios no existe, es una mentira, Él no estuvo, no guardó mi familia. Sin embargo, David nunca hizo eso. Los mismos hombres, escuche bien, que acá estamos hablando en la cueva de Adulán, que Él los convirtió en hombres de Dios, en guerreros extraordinarios, en los valientes de David. Esos mismos hombres fueron los que en aquel lugar, que convivían con Él en Sinclad, cuando los amalecitas pasaron y se llevaron toda su familia, esos mismos hombres que lo conocían, que Él les transmitió el Espíritu de Dios, dice que a raíz de la amargura que tenían y del llanto imparable que estuvieron, dice que hablaban de apedrearlo al rey David. ¿Sabe? La línea de la fidelidad de una persona a otra es muy finita. Y olvidarse de todos los bienes que te causó la otra persona también es muy rápido. Te puede haber beneficiado por años, pero en ese pequeño problema o insignificante o problemón, como vos quieras llamarlo, se olvidan de todos los beneficios. Y estos mismos hombres de la cueva de Adulán decían que tenían que apedrearlo, porque al fin y al cabo le echaban la culpa al rey David por haber ido a vivir en terreno enemigo, que eran los terrenos de los filisteos. Por eso los amalecitas pasaron por ahí, se llevaron la familia y no sabían si estaban vivos, porque Amalek destruía todo. Amalek, la carne, destruía todo. Mataba, se gozaba en matar a las personas, cortarle la cabeza y colgarlas, en violar a las mujeres y a los niños. Mire de qué estamos hablando, ¿no? Mira el enemigo que había pasado por Singlad y se había llevado todo. Pero hay algo que a mí siempre me impactó cuando yo hablo y predico sobre ese tema. Que estaban todos tirados en el piso de rodillas llorando. Pero había uno que no solo estaba de rodillas llorando, sino que había uno que había hecho la excepción en esa misma tierra, en ese mismo lugar. La Biblia dice, y David se fortalecía en Dios. O sea que en el lugar que David estaba arrodillado era tierra santa, a pesar de que los otros estaban arrodillados al lado de él. ¿Por qué? Porque las convicciones de David no eran las de los otros. Porque él estaba delante de Dios. Y ese es el problema de muchos cristianos, no saben vivir delante de Dios en los tiempos buenos. Y cuando vienen los tiempos malos, si no viviste en los buenos, a Dios no lo vas a conocer en los malos. Y David, siendo guerrero, podía haberse no bajado del caballo y decirle a esos 400 hombres, sigamos de largo, busquemos a los amalecitas, encontrémoslo, hagamos algo, hagamos justicia por nuestras manos. Somos guerreros, tenemos poder, somos valientes. Él podía haber dicho incluso, Dios está con nosotros. Y ninguno hubiera dudado. Sin embargo, eso es algo extraordinario que David tenía. No solo lloró hasta alcanzarse, sino que le pidió el efo a Abiatar. Y oró a Dios en medio de esa dolorosa circunstancia, tan espeluznantes, inciertas, de saber qué había pasado con su esposa y con sus hijos. Sin embargo, él priorizó a Dios. Y le preguntó, Señor, ¿los perseguiré? Es más, Señor, si los persigo, si tú quieres, porque eso es algo extraordinario. Un verdadero hombre de Dios no se mueve por emociones ni por sentimientos, se mueve por la voluntad de Dios. No son tus sentimientos, no son tus emociones, es la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios tenés que conocer a Dios y no lo conoces. El otro día mandé un flyer acá a un programa que está los días lunes a las 9 de la noche, de que me preguntaron, ¿cuál es el gran problema que tiene la iglesia hoy en día? Y la respuesta era que no conocen a Dios. Conocen a un Dios falso, engañador, mentiroso, ladrón, porque encima te pide plata.
pero no conocen al Dios verdadero que puede guiar tu vida, aún en la más terrible de las circunstancias, hacia una victoria. Y ahí en medio de todo ese tumulto de gente que lo único que hablaba era de apedrearlo, de matarlo y hacerle cualquier cosa, David estaba en Dios, estaba escondido en Dios, estaba apartado en Dios. Como la alabanza que escuchamos de Minadia cuando pasó lo terrible del Alejito. Ella se refugió en Dios, no tenía otra opción. Tenemos que refugiarnos en Él. Y creer que Él nos iba a dar la solución y nos iba a dar la salida. Nosotros no la teníamos, pero refugiarte en Dios te ayuda mucho. Y te ayuda a decirle: Dios, dependo de ti. Nada de lo que hago, ni lo que digo, ni lo que tengo puede cambiar el curso de la historia, pero tú sí la puedes cambiar. Y Dios le habló a David y le dijo bien claro: sí, David, persíguelo, que lo alcanzará. Y no es nada, David, vas a recuperar tu familia. Porque Dios no había permitido que a ninguno de sus familias, ni a de los hombres, le tocaran un solo pelo, ni a sus hijos, y ni siquiera a sus esposas. Mire el poder que tiene Dios. No importa lo satánico que sea una nación y las personas, cuando Dios no quiere, no te tocan un pelo a tu familia. Pero vos tenés que conocer a Dios para que Dios pueda hacer ese milagro. Hoy el 80% están siendo engañados, los mienten, se gozan de que le mientan, siguen defendiendo a los mentirosos. Pero David no andaba en esa. David andaba en la presencia de Dios y sabiendo que Él era su amparo, su fortaleza, su pronto auxilio. Por algo escribió ese salmo glorioso que decía: levantaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escribió el Salmo 91. Otro salmo extraordinario, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Pero tenés que habitar al abrigo del Altísimo, no el abrigo del ministerio, no el abrigo de tu pastor, al abrigo del Altísimo. No sé si está entendiendo lo que te estoy diciendo. Siempre he predicado en contra de los ministerios que se posesionan y le manejan la vida a la persona y hasta quieren saber qué color de ropa usar, cuánto ganás, qué hacer con tu plata, qué hacer los domingos, ¿qué te importa? Vos tenés que habitar bajo el abrigo del Altísimo, no de hombres corruptos ni de mujeres corruptas. Porque la única diferencia en medio de esa gran tribulación que se viene o que vas a experimentar en tu vida o que pueda ocurrir es habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Así que Adulán fue la cueva del prodigio, de los milagros, de la maravilla. Fue una cueva donde todos aquellos que vinieron al rey David, David le transmitió una sola cosa, que es lo que nosotros como hombres de Dios tenemos que hacerlo con todos. Les transmitió el Espíritu de Dios. Y con eso la vida va a cambiar para siempre. Operador, todo suyo. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.